Bueno, pues nada, lo más importante yo creo que es que me gusta leer poesía, porque es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, voy a hablar de la ecología en la poesía, ¿vale? Y ahora explicaré por qué esto de lo intangible lo veréis ahora cuando vaya desarrollando la conferencia. Y antes de nada, mirad que el puntero. A ver, vale. Bueno, mirad el dibujo este tan bonito que veis ahí, ¿vale? Es un dibujo que de Ana Navarro, calígrafa fantástica de Albacete. ¿Vale? Es un lujo que Ana está aquí, ¿eh? Pero vaya, es un lujo, lo tengo que decir, que Albacete tenga artistas así. Realmente es un lujo que haya arte en cualquier comunidad humana, ¿no? Porque el arte es, no sé, en fin, es lo más bello no lo más bello, casi lo más bello que hay. Ahora os diré otra cosa. Pero vaya, mirad, es un verdecillo, que es un pájaro que para mí es talismán, porque lo estudié de jovencito, posado en una rama de un olmo, que se reconoce perfectamente, las hojas del olmo, y ahí tenemos un texto que escribió Ana, del verso de Antonio Machado al olmo seco, ¿no? Un olmo viejo, hendido por el rayo, etcétera, etcétera, ¿vale? Precioso. Me lo regaló Ana y lo tengo colgado en el salón de casa, este dibujo. Y me gustaba mucho, se lo dije a Ana, digo, Ana, voy a empezar, si me lo permites, con este dibujo en la cartelera de la conferencia, porque también tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Y bueno, pues dicho esto, también, yo soy usuario y consumidor de poesía, no soy entendido absolutamente en poesía. Entonces hay aquí gente entendida en poesía, hay aquí profes de literatura, hay, en fin, pues que me excusen si ven que mi conocimiento de poesía es bastante rudo, pero el objetivo de esta conferencia no es tanto también la poesía, pero más el análisis viene desde la ecología, que es a lo que me dedico y ahí sé algo. Me doy cuenta de que sé poco, pero algo sé. Vale, pues mirad, vamos a empezar hablando un poco de la belleza, ¿no? Que es un término o un concepto un poco subjetivo. La poesía me parece, vamos a ver, a mí la poesía me gusta mucho. Es como decir, a mí me gusta mucho la música ya, pero ¿qué música te gusta, no? A mí me gusta mucho la poesía y hay poesía que no entiendo nada, que me pongo a leerla y digo, madre mía, no me he enterado de nada. Tengo que leerla y releerla y a veces me quedo un poco fuera de juego. Pero es verdad que aquel poema que me gusta, en general me gusta mucho. Y hay poemas, y eso yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Hay poemas que uno lee que te llega hasta el tuétano, porque eres tú. Yo creo que los poetas, pues, cuando escriben, y esto lo decía León Felipe, que para mí es uno de los poetas que más me entusiasman, ¿no? Que el poema pues iba al aire y volaba y llegaba hasta donde llegara, ¿no? Y son nuestros los poemas, eso es lo bonito, igual que las canciones, ¿no? Pues al final las hacemos nuestras, ¿no? Y a veces pues es que son palabras que dices, si es que es lo que yo siento plenamente, entonces lo haces tuyo completamente. Yo creo que eso es el puntazo de la poesía. Esta poesía es espectacular, claro, las nanas de la cebolla. Y yo además pienso, digo, ¿cómo es posible que en las circunstancias en las que estaba viviendo entonces Miguel Hernández, que estaba prisionero en una cárcel, malamente cuidado, malamente alimentado seguramente, y terminó muriendo de tuberculosis en la cárcel, y sabiendo que tiene un niño que seguramente está medio pasando hambre y que se alimenta a base de pan y cebolla, va y escribe uno de los poemas más bonitos. Y esta es una opinión mía personal, pero yo creo que coincidimos mucho. Uno de los poemas más bonitos que se ha escrito en lengua castellana, jamás. Entonces las nanas de la cebolla dicen, madre mía, de lo peor, de la peor condición, de donde tenía que nacer odio, rencor, desesperación, lo que nace es un poema maravilloso, ¿no? Entonces para mí esto es lo más parecido que hay a un milagro, en mi opinión. Creo que este poema es un milagro. A mí cuando me dicen un milagro tal, digo, para milagro las nanas de la cebolla, ¿no? Y para milagro Miguel Hernández. Entonces fijaros hasta qué punto yo y mucha gente, o todos, ¿no? Pues entendemos que este poema es una pasada, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ¿y la belleza qué es? Porque a mí esto, para mí también es un milagro. Y también es una maravilla. Y también es de una belleza impresionante. Y ahora pregunto yo, porque claro, esto es muy subjetivo todo. ¿Qué encontraréis más bello, las nanas de la cebolla o el escorpión que veis al lado? Yo es que encuentro las dos cosas igual de bellas. Esta foto la tomé de un escorpión en el Salar de Cordovilla hace unos años. Voy a poner una cosa más amable, de la naturaleza. Un dragoncillo de roca, Antherinus supeticum, que es una planta que está en peligro crítico de extinción, cuyas poblaciones están principalmente en la cuenca del río Mundo, aquí en Albacete,
Albacete y entran un poquito en la provincia de Murcia. Ya no hay, en el mundo mundial ya no hay más planta de esta. O sea que está tan amenazada como el oso panda, el tigre de Bengala o el león, ¿no? Yo es que veo esto, claro, y a mí me pasa un poco, y ya voy a algún poeta, lo que dice Walt Whitman, que sabéis que es pues, es el fundador de la poesía moderna de Estados Unidos, ¿vale? Y es universal allí, por lo menos en Estados Unidos, sí que es reconocidísimo. Y fijaros un poco lo que dice en este poema, Hoja de hierba, que dice: creo que una hoja de hierba no es menos que el día de trabajo de las estrellas, y que una hormiga es perfecta, y un grano de arena y el huevo del régulo son igualmente perfectos, y que la rana es una obra maestra, y bueno, no voy a seguir leyendo, abajo sí, y que la articulación más pequeña de mi mano avergüenza a las máquinas. El Jardín Botánico y el campus universitario está al lado de la base aérea de Los Llanos, y con frecuencia vemos ahí a los aviones volar. Son aviones muy espectaculares, pero yo siempre pienso, digo, ya quisiera cualquier avión del mundo volar como vuela un gorrión, con la agilidad, con la versatilidad, con la capacidad de reacción que tiene un gorrión, ¿no? Entonces, yo cuando leía esto, la articulación más pequeña de mi mano avergüenza a las máquinas, yo es que creo que es cierto, ¿no? Y no somos muchas veces conscientes de ello. A mí me pasa lo que este señor y un ratón es un milagro. Pues claro, para mí el escorpión es un milagro también. Tan milagro como es las nanas de la cebolla. Para mí me parece que tiene una belleza infinita también. ¿Vale? Esto a modo de introducción. ¿Por qué? Porque en realidad la naturaleza para mí es un inconmensurable milagro creativo, es una creación impresionante, ¿no? Que de hecho, pues los humanos durante mucho tiempo lo atribuíamos a Dios directamente, ¿no? La creación en el Génesis del mundo tal y como lo conocemos. Y de ese milagro formamos parte nosotros. Entonces, porque somos también naturaleza, ¿no? Entonces no es nada raro, o sea, no es de extrañar que la naturaleza haya sido y sea fuente de inspiración constante para los poetas, ¿no? Para la poesía. Pues Gustavo Adolfo Bécquer nos hablaba de las golondrinas. Pongo aquí algunos ejemplos Rubén Darío, de la rosa, de la golondrina, de la mariposa. León Felipe, que yo digo que para mí es el poeta, bueno, fuera de serio. Habla del romero, ser en la vida Romero, solo Romero. ¿Vale? Gloria Fuertes, pues también, que tiene una poesía muy directa y que de entrada parece simple, pero luego el mensaje que encierra la poesía de Gloria Fuertes es un mensaje muy potente también y que llega muy dentro, ¿no? Pues habla de las amapolas en este poema. Nicanor Parra, que era un transgresor, pues también habla de las mariposas. Y para mí, Joan Manuel Serrat también es un poeta, a su manera, pero la canción de Mediterráneo para mí, y el disco entero de Mediterráneo, para mí es un poemario, ¿no? Y además musicado y muy bien musicado. La canción de Mediterráneo, pues es también uno de los temas más maravillosos que se han escrito, ¿no? Sabéis que en el tema dice en un momento dado: le daré verde a los pinos y amarillo a la genista, ¿no? O sea que nos habla de plantas también. Vale, ¿por qué esto? Bueno, pues la poesía se inspira mucho en la naturaleza porque la poesía tiene muchas alusiones reflexivas o simbólicas a elementos naturales, ¿vale? Elementos que son muy bonitos, como el verdecillo, como el olmo que pintó Ana, y además son sobre todo elementos, organismos tangibles, es decir, son macroscópicos y forman parte de perfectamente identificables, perfectamente delimitables, lo que es un pájaro, lo que es el árbol, y que forman parte de nuestro entorno cotidiano. Con los cuales llevamos conviviendo toda la historia de la humanidad, ¿no? Entonces esa belleza que nos rodea cotidianamente, pues ha inspirado a muchos poemas, ¿no? Pero realmente la naturaleza es mucho más que el pájaro y el árbol, es mucho más que esos elementos o esos organismos macroscópicos que podemos identificar y que podemos ver, ¿vale? La naturaleza de entrada, fijaros, es el medio abiótico donde vivimos. No hay naturaleza si no hay suelo, si no hay clima, si no hay aire, si no hay sol, ¿vale? Eso es lo que en ecología llamamos biotopo, que es el componente abiótico de un ecosistema. Es el suelo con sus características físicas y químicas, con sus características minerales, es el clima con su régimen de temperatura, su régimen de precipitación, el régimen de vientos, es el régimen de insolación que hay en un lugar determinado, en un ecosistema determinado, y ese ambiente, ese marco abiótico le va a dar cabida a la biocenosis, es decir, a todos los organismos que viven en el ecosistema. Pero todos los organismos no son solo los pájaros y los árboles. En la Tierra se calcula que hay 15 millones de especies diferentes.
¿vale? Conocemos 1,5 millones. La ciencia ha descrito 1,5 millones de especies, pero se calcula que conocemos solo el 10% de lo que hay en la Tierra. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los pájaros los conocemos bien, los mamíferos los conocemos bien, las plantas superiores también, pero las bacterias apenas conocemos especies de bacterias. De hongos apenas conocemos especies de hongos para todo lo que hay. De insectos se conocen unos 800.000 especies, pero se calcula que puede haber unos 8 millones de especies de insectos en la Tierra. Es decir, conocemos muy poco todavía. Y todos esos organismos viven en ese biotopo, toda la biocenosis, la comunidad biológica vive en la biocenosis. Y además hay otra cosa muy importante en la naturaleza, que son las interacciones entre los organismos. No se puede entender la naturaleza sin interacciones. Sería una naturaleza muerta. El pájaro tiene que comer, pues tendrá que comer semillas, o tendrá que comer gusanos, o la bacteria tiene que comer a base de descomponer madera o de descomponer, ¿vale? El hongo, pues igualmente. El insecto parásito, pues tendrá que parasitar a quien sea. El león tendrá que cazar a la gacela. Y todo ese entramado de interacciones es lo que pone en marcha la maquinaria de la naturaleza. O sea que la naturaleza es biotopo, biocenosis e interacciones, ¿vale? Y ese es el ecosistema, ¿no? Y es donde vivimos los organismos, y los ecosistemas, los organismos nos organizamos o se organizan en la naturaleza a través de mecanismos y procesos que suelen ser bastante complejos, ¿vale? La ecología es el estudio de todo esto. La ecología es el estudio científico del funcionamiento de la naturaleza. ¿Vale? Cómo funciona la naturaleza, ¿vale? Por tanto, en la ecología estudiamos procesos, como pueden ser, os pongo algunos ejemplos, muy rápidos. Los límites de tolerancia. Por ejemplo, mirad, ese pino es una fotografía que está tomada en la cumbre de la Almenara en un día de cencellada, que por cierto hay una persona aquí que venía ese día a la excursión. Claro, qué frío no estará pasando ese Pinus nigra, su especie Salmani, que está rodeado, está cubierto de hielo completamente, ¿no? Pero luego en verano llegará a los 30 y muchos 40 grados centígrados. La amplitud de que puede soportar esa planta de temperaturas sin que le afecte negativamente, pues ese es el límite de tolerancia a las especies. Y eso se estudia en ecología. Cuánto aguanta de temperatura, qué necesidades de luz, qué necesidades de humedad tienen los organismos. Interacciones bióticas también las estudiamos en ecología. ¿Qué efectos tiene el hecho de que esa esfinge colibrí, esa mariposa, esté polinizando esa planta? ¿Qué efectos tiene para la mariposa y para la población de la mariposa y para la población de esa planta, ¿no? Dinámica de poblaciones, pues ahí tenemos una dinámica temporal de cómo cambian las poblaciones de presa y de depredador a lo largo del tiempo, dinámica de comunidades vegetales o de comunidades en su conjunto. Esta es mi línea principal ahora de investigación. Estudiamos comunidades de plantas anuales en desiertos, en semidesiertos ibéricos, en estepas yesosas y en estepas salinas, y vemos cómo funcionan, ¿no? Cómo se organizan y se estructuran. Vale, pues la sucesión ecológica, mirad, esto es un campo de almendros abandonado. Podéis ver aquí, ahí podéis ver almendros, ¿vale? En la zona de Aina, y han pasado unos años ya, y fijaros que ya pues está siendo colonizado el campo por plantas silvestres, por tomillos, por retamas, etcétera, por enebros, etcétera, y se irá colonizando hasta llegar a constituir un bosque como el que tenéis atrás, un pinar de ese tipo, ¿no? Tendrán que pasar muchísimos años, pero eso lo estudiamos en ecología también, ¿vale? Perturbaciones ecológicas, igual, una zona quemada, y estudiamos cómo se recupera la vegetación y los organismos asociados a la vegetación. Estudiamos también el flujo de energía y de materia a lo largo de las redes tróficas que hay en los ecosistemas. Os estudia también la evolución, ¿vale? Este es un dibujo que ilustra toda aquella observación que hizo Darwin acerca del pico de los pinzones en las Islas Galápagos, a partir del cual pues le sirvió con muchas otras observaciones para inspirarse, para enunciar la teoría de la evolución por selección natural, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que todos estos procesos suelen ser bastante intangibles. Son difícilmente perceptibles por los humanos. ¿Por qué? Porque funcionan en escalas temporales y espaciales diferentes a las nuestras. La evolución funciona en escalas de cientos de miles y millones de años. Eso nosotros no lo podemos percibir. No es tangible para nosotros. El flujo de energía y materia transcurre a través de un flujo entre miles de organismos, muchos de ellos muy pequeñitos, que nosotros no podemos ver. Están en una escala espacial diferente, y así, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, al ser tan intangibles, lo que suele suceder es que en la poesía no están
tan reflejados ni son tan frecuentes como es pues el pétalo de la rosa, el pétalo de la azucena, la golondrina o la oropéndola, ¿vale? Sin embargo, si uno pone atención, pues sí que puede encontrar alusiones a la poesía. Y ahora sí que entro en las alusiones a la poesía, ¿eh? Simplemente deciros, esas referencias son poco abundantes, indirectas a veces. Yo me pregunto algunas veces cuando leo un poema en donde de alguna manera se sugiere un proceso ecológico, es decir, el funcionamiento de la naturaleza, me pregunto hasta qué punto el autor o la autora era consciente de que estaba haciendo esa referencia o simplemente le ha salido por esa sensibilidad que tiene, ¿no? Y que está percibiendo algo, pero a lo mejor no del todo conscientemente, ¿no? No voy a seguir ningún criterio porque ahora lo que vamos a hacer es ver algunos ejemplos, ¿eh? Voy a hacer un recorrido con diversos ejemplos y hablaremos de la ecología que hay detrás. No sigo ningún criterio literario, también lo advierto, no sigo ni un criterio cronológico, ni estilos, cronológico, perdón, ni voy según estilos poéticos, ni siquiera por idioma. Voy a hablar sobre todo de poetas españoles porque es lo que más leo, obviamente, pero también hablaré de algún poeta no español, ¿vale? Extranjero. Y ya está, y vamos a ello, ¿vale? Bueno, pues el primero, García Lorca. García Lorca nos habla de la esencia conceptual de la ecología. Yo, ahora lo vais a ver, yo me quedé boquiabierto cuando leí esto y esto me marcó a mí. No voy a hablar mucho de los autores porque yo creo que la mayoría son muy, muy conocidos y insisto, no soy yo ducho en ello. Uno de la generación del 27 y, bueno, sí que tengo que decir que vilmente asesinado en la guerra, pero bueno. Mirad, El maleficio de la mariposa es la primera obra teatral de García Lorca, la publica muy jovencito, en 1920, o sea que tiene 24 años o por ahí, 22 años, perdón, y es una obra de teatro que ya García Lorca, es que claro, como era, tan fuera de serie, pues hizo una cosa que fue un atrevimiento total. Sabéis que esta obra de teatro, que está redactada en verso, está protagonizada por curianas. La curiana es la cucaracha en jerga andaluza. O sea, está protagonizada por cucarachas. Y de hecho la obra teatral fue un rotundo fracaso de crítica y de público, porque nadie entendió que se hicieran, claro, en aquella época, que se hicieran protagonistas de una obra teatral cucarachas, claro, pues yo creo que aquello, claro, animales inmundos, por Dios, pero ¿qué hace? ¿No? Y yo creo que la sensibilidad de este hombre iba por delante de todo, ¿no? Y se daba cuenta que había una conexión muy importante del ser humano con la naturaleza. Entonces son curianas en un prado, vaya, que son cucarachas limpias, aseaditas que viven en un prado, ¿no? Y otros insectos, ¿no? Y la mariposa también y tal. Y en el prólogo, que no está en verso, pero claro, yo al leer este trozo en el prólogo me quedé. Es que de verdad que me marcó. Mirad qué motivo tenéis. Bueno, fijaos que las palabras clave que nos conectan con la ecología las marco en negrita, ¿eh? Y eso lo haré con todos los autores. ¿Qué motivo tenéis para despreciar lo ínfimo de la naturaleza? Mientras que no améis profundamente a la piedra y al gusano, no entraréis en el reino de Dios. Claro, y dice, vamos a ver. Está hablando de lo ínfimo, cuando todo el mundo lo que tendemos y lo que se tendía seguramente antes es pues el vuelo del águila, ahora la veremos, ¿no? Eso es espectacular, pero ¿cómo que lo ínfimo no cuenta, no vale, no llama la atención, el gusano y la piedra, nada menos. Pero ¿qué me está diciendo este señor? Que hay que amar profundamente a una piedra y a un gusano, pero ¿qué dice este señor? Es que García Lorca está hablando de esto. En 1920. La ecología no se consolida hasta bien entrada la década de los 40 del siglo pasado, ¿vale? No llega a consolidarse y a considerarse una ciencia con entidad propia. Y el concepto de ecología, de ecosistema, no se define formalmente en la ciencia hasta 1930. Y en 1920, García Lorca nos dice biotopo y biocenosis. Y lo pequeño de la naturaleza, las bacterias, los hongos, los insectos de la naturaleza, ¿vale? Y nos dice la piedra, el biotopo, la piedrecita que forma parte de ese medio abiótico que va a albergar y va a sustentar a los organismos. Y nos habla de la biocenosis, ¿no? El gusano, los gusanos. Claro,
Fijaros, entonces lo que nos está diciendo García Lorca de alguna manera es, o lo que yo deduzco de todo esto es, claro que todos amamos profundamente el vuelo majestuoso del águila. Por supuesto, es una pasada ver volar un águila. A quien no le conmociona ver volar un águila. Pero los gusanos y las piedras son fundamentales y los millones de gusanos, los millones de piedras y los millones de interacciones que se establecen entre los pequeños organismos y el medio físico del territorio son fundamentales para que al final en la cúspide de la pirámide ecológica pueda volar el águila. No habría águilas si no hay gusanos, ¿vale? Eso está claro, y si no hay piedras. Entonces, claro que García Lorca en 1920 nos diga esto, ¿qué es lo que está diciendo? Más profundamente a la piedra del gusano. Yo cuando leí eso me quedé extasiado. Y además fue cuando empecé a buscar, digo, tengo que buscar referencias de ecología. Este señor está definiendo la ecología. En definitiva hay que buscar referencias de ecología en la vale, o sea que a mí me tocó mucho esta. Vale, pues vamos con otro autor fantástico, Juan Ramón Jiménez, vale, que nos habla del esplendor de la biodiversidad, de la diversidad biológica. Bueno, Juan Ramón Jiménez, que sabéis que es del novecentismo, de la generación del 14, que fue premio Nobel de literatura en 1956 y tiene su obra principal, o quizá la más conocida, Platero y yo. Platero y yo es una gozada de librito, es maravilloso leerlo a mí sin tener ni idea, pero yo es que estoy releyendo ahora Platero y yo. Cuando lo leo, digo, José, esto es lo fresco de la Capilla Sixtina a la pintura, como Platero y yo es a la literatura, porque es que es de una riqueza léxica, de una celebración, de una luminosidad. Es maravilloso. Vamos, estoy hablando muy con el corazón, pero es lo que siento cuando leo a Platero y yo. Y mirad, en el pasaje 25, la primavera, él dice, mi duermevela matinal me malhumora una endiablada chillería de chiquillos. Claro, yo, de entrada, cuando leía esto el otro día, digo, vamos a ver, en mi duermevela matinal, yo no sé la duermevela matinal de este señor, pero la mía es a las 6, las 7 de la mañana, cuando empiezo a dar vueltas a la cama, y los chiquillos ahí no están. Claro, pero luego leyendo más adelante, dice, me doy cuenta de los que alborotan son los pájaros. Y ahora sí que os leo el siguiente párrafo, que es muy bonito. Salgo al huerto y canto gracias al Dios del día azul, libre concierto de picos, fresco y sin fin. La golondrina riza, caprichosa, su gorgojeo en el pozo. Silba el mirlo sobre la naranja caída. De fuego la oropéndola charla, de chaparro en chaparro. El chamariz ríe larga y menudamente en la cima del eucalipto. Y en el pino grande los gorriones discuten desaforadamente. O sea que realmente fijaros que en un parrafito de nada nos ha hablado de 5 especies de pájaros, La golondrina, allá arriba, el mirlo a su lado, la oropéndola, el chamariz o verdecillo, que es este que tenéis aquí, y el gorrión. Realmente nos está hablando y está celebrando de alguna manera, porque fijaros qué texto tan celebratorio, diría, ¿no? Está celebrando realmente la primavera y fijaros que está celebrando pues esa diversidad de especies de pájaros. Pero vaya, podemos ampliar el rango de grupos biológicos, si nos vamos a todos, pues ahí tenéis biodiversidad. Allí tenéis hongos, por aquí tenéis, ranas, tenéis bacterias aquí abajo, es decir, de todo, ¿no? Ballenas, de todo, ¿no? Realmente es la diversidad biológica. Bueno, de alguna manera, Juan Ramón Jiménez está haciendo referencia a ello y lo está celebrando. Mirad, aquí tenéis un mapita de la diversidad biológica, ¿vale? El mapa de arriba son los centros principales de distribución de la diversidad biológica. Sabéis que es en las selvas tropicales húmedas, en el Ecuador, en las zonas tropicales húmedas, donde hay mayor número de especies con diferencia, en la cuenca del Amazonas, del río Congo, en el sureste asiático. Pero luego sí que quería resaltar también el segundo mapa, que serían, digamos, las medallas de plata, los sitios donde seguidamente hay más biodiversidad. Y fijaros que aparece marcado, no por el rojo lo he marcado yo, pero en negro, fijaros que aparece marcado toda la cuenca mediterránea. Y concretamente aparece marcado en negro el sureste de la península ibérica, ¿vale? El sureste de la península ibérica, junto con el norte de África, compartimos mucha vegetación, es extraordinariamente rica en vegetación y extraordinariamente rica además en endemismos propios, es decir, en plantas que crecen exclusivamente en el sureste de la península ibérica en todo el mundo. Tiene un gran valor, a nivel mundial se valora mucho el sureste asiático. Asiático también, pero el español. Y digo esto porque Albacete está
en el norte, justo donde empieza este territorio, ¿vale? Y en Albacete hay un jardín botánico, ¿vale? Tiene mucho sentido que haya un jardín botánico en Albacete, porque Albacete además recoge toda la vegetación que viene más del norte y da comienzo a la vegetación que va hacia el sureste, con lo cual Albacete es una provincia riquísima en especies vegetales, ¿eh? Tiene 3 especies exclusivas, únicas del territorio de Albacete, que luego si queréis las comentamos. O sea que, vaya que es fantástico. Gabriela Mistral, ¿vale? Una poeta chilena también estupenda del modernismo. Ella fue además pedagoga, tuvo mucha importancia su actividad pedagoga en su país y premio Nobel en 1945, la primera mujer latinoamericana que recibió esta distinción. Y tiene en su poemario Poema de Chile, en 1967, tiene un texto muy bonito dedicado a los helechos, ¿vale? Que cojo un fragmento de lo que es el poema, donde la humedad se guarda asistidora y mansueta, y el resuello del calor no alcanza la madre Gea, suben silenciosos como unas palabras lentas, en silencio suben estos duendes manos quietas, duerman los helechos altos, callados como un secreto, sigan latiendo dormidos, así, callando y latiendo. Y sigue, ¿eh? Es muy bonito. Y realmente lo que nos está hablando de alguna manera Gabriela Mistral es de la autoecología, es decir, de las necesidades que tienen, de la gran dependencia que tienen los helechos de la humedad, ¿eh? Necesitan mucha humedad. Mira, los helechos y las plantas superiores, los helechos son lo que tenéis allí, los pteridófitos, ¿vale? Y los espermatófitos son las fanerógamas, las plantas superiores, ¿eh? Tienen un ancestro común, muy, muy antiguo. Las traqueófitas, es decir, las primeras plantas vasculares, las primeras plantas que diferencian en su estructura anatómica una parte subterránea, la raíz, y una parte aérea, el tallo, y conectan raíz y tallo con tejido vascular, con vasos que hacen circular la savia, ¿vale? Estas plantas primeras, ya prehistóricas, aparecen en el Silúrico, ¿vale? Hace unos 420 millones de años. De ellas aparecen los helechos ya en el Devónico hace 400 millones de años. Y las fanerógamas aparecen hace 360 millones de años, también en el Devónico, pero en el Devónico medio tardío. ¿De acuerdo? Vienen del mismo pariente, pero son diferentes, Los helechos se reproducen por esporas. Y si veis en esa hoja, ese es el embés de una fronde. La fronde se llama fronde, no se llama hoja en los helechos, ¿eh? Se llama fronde, que es a lo que hace referencia aquí a estos duendes manos quietas, porque las frondes son rígidas y se mueven poco. En los helechos las frondes se mueven poco, son un poco rígidas, son estructuras un poco rígidas. Y yo entiendo que por eso habla de los duendes de manos quietas. Pues en el embés están los soros, que son esas bolitas que veis ahí, esas bolitas se producen las esporas. Mientras que a las fanerógamas, espermatófita, esperma es semilla, quiere decir planta con semilla. Son las que inventan la semilla, ¿vale? Y además inventan las flores y el polen. Y el polen es fundamental, porque el polen permite la fecundación sin necesidad de que haya agua. No le pasa así a los helechos. Y por eso Gabriela Mistral habla de que los helechos necesitan la humedad. Para la reproducción de los helechos es imprescindible que haya agua líquida, porque los helechos forman un anterozoide, que es como un espermatozoide flagelado, y que tiene que nadar en el agua para llegar al óvulo y fecundar al óvulo. O sea que si no hay agua, no hay agua líquida, además, no hay fecundación, ¿eh? Por tanto, no puede haber helechos. ¿Vale? Este es el mapa, de hecho, de distribución de los helechos. Cuanto más oscuro, más especies de helechos hay. En las zonas tropicales húmedas es donde más helechos hay. Zonas sombrías, con mucha humedad, frescas, ¿vale? No con temperaturas tremendas. Y luego en las zonas templadas también hay. Es donde más hay de helechos, ¿vale? Por tanto, Gabriela Mistral nos habla de la autoecología, el estudio, la parte de la ecología que estudia los requerimientos ecológicos de un organismo. Un grupo biológico, todos los helechos, o una especie en concreto de helecho, una especie de pájaro o una especie de planta, ¿vale? ¿Qué condiciones de agua necesita? ¿Qué temperatura necesita? ¿Qué condiciones de luz? ¿De nutrientes minerales? ¿De salinidad? ¿De reacciones simbiontes con otras especies? Etcétera, ¿vale? La autoecología es fundamental en la biología de la conservación. La biología de la conservación es la parte de la biología que se dedica a desarrollar científicamente estrategias técnicas, de conservación de especies amenazadas. La especie que veis, la planta que veis
A ver, esta de aquí, esa es las estrellicas de Cordovilla, el Antimum poligonoides. Existe solo en el salar de Cordovilla en el mundo mundial, en el término municipal de Tobarra. ¿Vale? 16 hectáreas es donde vive esta planta, no existe en otro sitio del mundo, ¿vale? Es una especie en peligro crítico de extinción. En un incendio solo se la puede llevar por delante. El rabogato de Avenug, ¿vale? Avenug también en Tobarra, la Sierra de Avenug, en 500 hectáreas vive esta planta, también exclusiva de Albacete, peligro crítico. Antilis rupestris, hay una población en el Calar del Mundo y luego 3 poblaciones satélites muy pequeñitas por la Sierra del Segura, ya en Jaén, en Cazorla, en Las Villas, por ahí hay. Pero la población principal está en la provincia de Albacete, en el Calar del Mundo, también con una escasez extraordinaria, ¿vale? Y ahí tenéis el lince ibérico. Para proteger estas especies, lo primero que hay que hacer es proteger su hábitat natural, por supuesto. Pero además hay que saber, por si hay que ayudarlas a sobrevivir, hay que saber qué tipo de riegos necesitan, qué tipo de temperaturas soportan, ese rango de temperaturas que pueden soportar, qué nutrientes necesitan, qué simbiosis tienen estas plantas en las raíces, cuál es la dieta del lince, etcétera, etcétera. O sea que la autoecología es muy, muy importante para poder proteger, para efectivamente desarrollar técnicas de protección de especies amenazadas. Bueno, vamos con Antonio Machado. Antonio Machado tiene muchas, no voy a decir nada, Antonio, de su biografía de Antonio Machado, porque la sabemos todos, ¿eh? Antonio Machado tiene muchas referencias a la naturaleza, sobre todo en su poemario Campo de Castilla, claro que habla mucho del campo de Castilla, y ahí tiene un poema muy muy bonito dedicado a las encinas, ¿no? Pongo un fragmento nada más, ¿eh? ¿Qué tienes tú, negra encina campesina, con tus ramas sin color, en el campo sin verdor, con tu tronco ceniciento, sin esbeltez ni altiveza, con tu vigor sin tormento y tu humildad que es firmeza? En tu copa ancha y redonda nada brilla, ni tu verde oscura fronda, ni tu flor verde amarilla. Que yo de entrada digo, bueno, pues este señor acaba de describir la encina, acaba de describir esta encina perfectamente, pero perfectamente, en 4 líneas, con rima. Digo, bueno, que no sé, qué sensibilidad y qué talento tenía este hombre, ¿no? Claro, ahí tenemos una encina negra, que tienes tú, negra encina campesina. ¿Por qué es campesina? Porque realmente está muy asociada a los campos de labor de Castilla, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿eh? En tu copa ancha y redonda nada brilla, ni tu verde oscura fronda, ni tu flor verde amarilla. Verde oscura fronda, aunque lo hace de soslayo, pero está hablando de una estrategia ecológica, ¿vale? O adaptativa. Una estrategia en ecología, hablamos de estrategia adaptativa cuando un organismo ha desarrollado no solo un rasgo de adaptación, sino un conjunto de rasgos adaptativos que le permiten adaptarse a un factor determinado en concreto que está incidiendo sobre él. La esclerofilia es típica de la encina y es una estrategia adaptativa. Mirad, esclero quiere decir duro, ¿no? Y filo de hoja, es hoja dura, ¿vale? La encina, y lo sabemos todos, tiene como una textura, en botánica se dice coriácea, como si fuera cuero, ¿no? La hoja de la encina es una hoja muy endurecida, ¿no? Fijaros, la encina tiene una hoja que es plana. Una hoja plana en el ambiente mediterráneo lo tiene muy, muy difícil, una planta con hojas planas, porque una hoja plana, un limbo plano, como el que veis ahí, transpira demasiado. Y cuando llega el verano, que tenemos una sequía tremenda en el Mediterráneo, en los climas mediterráneos, el problema es que esa hoja empieza a transpirar por toda esa superficie de transpiración que representa el limbo de la hoja, y la hoja se seca, y se seca la planta, no puede vivir. Entonces, lo que han hecho la mayoría de las plantas es reducir las hojas. Si os fijáis en los tomillos, si os fijáis en los romeros, tiene hojas reducidas, no son planas. Pero la encina, que es muy chula, ha dicho, no, yo me quedo con la hoja plana. ¿Y cómo lo hago? Pues la acorazo. Lo que ha hecho ha sido cubrir de ceras e impermeabilizar, acorazar de alguna manera, la cutícula, la superficie de la hoja, para que cuando haya sequía no pierda demasiada agua por esa superficie, ¿vale? Pero además lo que ha hecho ha sido tener pocos estomas, que son las aperturas que sí que controla la planta para abrir e intercambiar los gases con la atmósfera. Por ahí pierde vapor de agua o emite vapor de agua, pero toma el dióxido de carbono para la fotosíntesis. Pues los estomas los tiene concentrados en el en vez de la hoja, que lo tenéis ahí, y además blanquecina.
Es blanquecino el en vez porque tiene tomento, tiene pelitos blancos que cubren los estomas y reducen la pérdida de agua, ¿vale? La pubescencia que vemos ahí. La pubescencia, ¿vale? Son hojas onduladas, un poquito onduladas, para que no se caliente todo el limbo, toda la hoja a la vez cuando le da el sol. El sol va incidiendo directamente en distintos planos de la hoja, para que no se recaliente toda la hoja a la vez, ¿vale? ¿Y por qué Antonio Machado hace referencia a la esclerofilia? Porque dice la verdioscura fronda. El problema que tiene la encina y que tuvo que solucionar, evolutivo o adaptativo, es que si tú tienes una cutícula acorazada, cuando recibes la luz para hacer la fotosíntesis, mucha luz se refleja, se rebota en la cutícula y se pierde. Entonces, claro, el problema de la encina era, aunque me llega luz, no puedo hacer suficiente fotosíntesis. ¿Qué tengo que hacer? Tener mucha clorofila, que es el pigmento fotosintético, concentrar mucha clorofila en las hojas, para que así con poca luz, como tengo mucha clorofila, hago la fotosíntesis, ¿vale? Y por eso es de color verde oscuro la hoja de la encina, porque hay mogollón de clorofila. O sea que de alguna manera está haciendo referencia a Antonio Machado. Rosalía de Castro. Bueno, mirad, Rosalía de Castro... Yo soy un enamorado también de la poesía de Rosalía de Castro. Rosalía de Castro es un canto a la naturaleza, muchas de sus poemarios, ¿eh? Sabéis que fue una poeta gallega que pertenece al resurgimiento en gallego, al resurgimiento, porque impulsó de nuevo la lengua gallega como lengua artística, como lengua literaria, ¿vale? Y Rosalía de Castro en su último poemario, un poquito antes de fallecer, En las orillas del Sar, es un canto a la naturaleza total, ¿eh? Pero mira, tiene este trocito de poema, estos versos, es un canto, yo creo que no puede ser más, no sé si decirlo dulce o cómo, ya que pone ella ahí dulce, más dulce del despertar primaveral de la naturaleza, es una pasada. Adivinas el dulce y perfumado calor primaveral. Los gérmenes se agitan en la tierra con inquietud en su amoroso afán y cruzan por los aires silenciosos átomos que se besan al pasar. Realmente Rosalía está hablando ahí de dos componentes de la ecología vegetal fundamentales. El primero de ellos son los gérmenes que se agitan en la tierra, que está haciendo referencia a las semillas que hay en el suelo, ¿vale? Lo que en ecología llamamos el banco de semillas del suelo, que es el conjunto de semillas viables que hay en el suelo y que se van acumulando de forma natural por la dispersión natural de las semillas de las plantas silvestres. En ecología decimos o nos referimos a él como el compartimento oculto de la comunidad vegetal, porque nosotros lo que vemos en la comunidad vegetal es esto, ¿no? Una pradera, pues ahora, claro, ahí está en pleno desarrollo primaveral, lleno de hierba y esa hierba florecida. Y dice, jolín, ¿aquí cuántas plantas hay? Aquí hay miles de plantas. Claro, la pregunta ya, pues si hay miles de plantas, imaginemos cuántas semillas hay en el suelo. Porque hay por miles, ¿eh? Hay por miles. Yo llegué a contar, o a estimar, porque no las he contado todas, pero llegué a estimar hasta 10.000 semillas por metro cuadrado en los 5 primeros centímetros del suelo. 10.000 semillas. Una barbaridad. Pero bueno, es la forma que tienen las plantas de asegurarse que su población va a seguir estando en el sitio donde tiene que estar. Esto es una zona quemada de Cabañeros, del Parque Natural de Cabañeros. Arriba se ve el matorral sin quemar. Esta es la línea del fuego donde llegó. Y esta foto la tomé hace ya muchos años, 1 año y medio después del fuego, ¿vale? Y todo lo que veis ahí es la germinación que hubo después del fuego. Muchas semillas, de esas 10.000 que había por metro cuadrado, sobrevivieron al fuego, otras se quemaron. Se quemaron de hecho unas 3.000, pero sobrevivieron 7.000 semillas por metro cuadrado en los 5 primeros centímetros. Y a partir de ahí pues hubo una germinación y se recupera la vegetación. O sea que fijaron la importancia de los gérmenes que se agitan en la tierra en su inquietud por su amoroso afán, ¿no? Y luego los átomos que en el aire silenciosos se besan al pasar, realmente yo creo que está haciendo referencia a los aromas vegetales en el aire, y esos aromas son fundamentalmente compuestos volátiles que emiten las plantas en estado gaseoso y que emiten al aire, ¿no? ¿Vale? Terpenos, etilenos, esquiterpenos, isoprenos, etcétera. Ahí pongo algunos. Mirad muy rápido, el limoneno es el responsable del olor de los cítricos.
el linalol que veis ahí es el responsable del olor de la albahaca y de la lavanda, por ejemplo. No me enrollo más. Pero ¿por qué las plantas emiten compuestos gaseosos, volátiles y olorosos? ¿Vale? Porque los utilizan con muchos motivos. Por ejemplo, para atraer polinizadores. ¿Vale? Es una señal química, es un aviso químico para decirle al insecto polinizador, oye, que yo estoy aquí, vente para acá, es atractivo para el polinizador. Igual que es atractivo para el polinizador, otras plantas lo que hacen es que producen volátiles para espantar de alguna manera, porque es desagradable su olor y su sabor, a los herbívoros. Es una protección química frente a los herbívoros. Están avisando al herbívoro que no le muerda porque sabe mal. Entonces le manda un olor desagradable al herbívoro. Creo que todos hemos oído hablar alguna vez de que los árboles, las plantas, hablan entre ellas, se comunican. Y es cierto, pero lo hacen sobre todo, lo hacen químicamente. Bueno, en las raíces hacen otra historia, pero vaya. Pero lo hacen químicamente, con estos productos o estos compuestos volátiles. Esta es una fotografía típica que busca en internet. Mirad que eso es un puzzle y que las copas de los árboles están muy cerquita unas de otras, pero no se tocan. ¿Vale? Porque esos árboles, cada copa está emitiendo compuestos volátiles que inhiben el crecimiento del árbol vecino, ¿vale? Y con lo cual se llegan casi a tocar, pero se quedan antes de tocarse para evitar una superposición de ramas descontrolada que va a llevar a una competencia por la intercepción de la luz para la fotosíntesis demasiado intensa para los árboles. Con lo cual se van frenando unos a otros para mantener su espacio y poder desarrollar su actividad fotosintética correctamente. Bueno, pues esos son los átomos que se besan al pasar, y además los átomos estos, otra cosa, pueden reaccionar entre sí en el aire y crear productos secundarios. Yo creo que ese es el beso al que se refiere, sin saberlo, Rosalía de Castro. Rosalía de Castro habla del átomo cuando el concepto moderno de átomo no se consolidó hasta principios del siglo XX, por Bohr y compañía, ¿no? Con lo cual también me llama la atención, dice, mira, Rosalía de Castro estaba hablando de algo que en su momento era rompedor, ¿no? El átomo era algo que no estaba todavía claramente definido. O sea que me parece que 3 referencias. ¿Queréis que siga con referencias? Vaya, yo por mí sí, pero quiero decir que no quiero ser pesado ni que se haga esto, ¿vale? Vale, venga. Vamos con Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, que yo no lo he leído mucho, he leído algo, pero sí que he oído hablar mucho de él, y supongo que lo suyo es que algún día pues saque tiempo y lo lea, porque dicen que es uno de los poetas más increíbles que hay de Portugal, y hay gente que dice que, vamos, entendidos, que es una super figura de la poesía, ¿no? Y de la poesía moderna, no lo sé, ¿no? Él estaba en el modernismo, y sabéis que Fernando Pessoa se inventaba no seudónimos, sino heterónimos. Se inventaba poetas enteros y hacía poesía. Luego este hombre es que tenía una biografía curiosa, porque se crió en Sudáfrica y escribía poemas, escribía también en inglés, manejaba bien el inglés, pero bueno, tipo, en el guardador de rebaños, con el heterónimo de Alberto Caeiro, que es uno de sus más famosos heterónimos, porque creo que llegó a inventarse hasta 80 y pico seudónimos, escribió bajo el nombre de 80 y tantos seudónimos, creo recordar. Y mirad, dice, cuando la hierba crezca encima de mi sepultura, sea esa la señal para que me olviden del todo. La naturaleza nunca recuerda, y por eso es bella. Vale, no sigo leyendo, porque ahí tenemos 2 cosas. Os voy a contar una, la otra ya lo vemos. Claro, dice, cuando la hierba crezca encima de mi sepultura, y que me olviden del todo, ¿no? Pues claramente está hablando de los ciclos de nutrientes en la naturaleza, ¿no? Mirad a la izquierda, que yo sé aquí a la izquierda. Ahí en ecología se habla de organismos productores y organismos consumidores. Los productores son los autótrofos. Y los autótrofos realmente con masa crítica en la naturaleza, en todo el mundo, son las plantas verdes, los fotoautótrofos. A partir de la energía solar y de compuestos inorgánicos que hay en el suelo y que nosotros no podemos consumir directamente, las plantas lo que hacen es que construyen moléculas orgánicas a través de la fotosíntesis, ¿vale? Por eso son autótrofos, porque forman su propia materia orgánica. Son los productores de materia orgánica. Y a partir de ahí estamos el resto de organismos, los heterótrofos, que no podemos crear nuestra propia materia orgánica a partir de inorgánica y tenemos que consumir materia orgánica. Es decir, nosotros para crecer,
para mantener nuestro cuerpo, para crecer horizontalmente también, tenemos que comer, ¿no? Materia orgánica. Esa materia orgánica viene directa o indirectamente de las plantas. El herbívoro se alimenta directamente de las plantas, el carnívoro se alimenta del herbívoro que se ha alimentado de las plantas, ¿vale? Y tanto los productores autótrofos como los consumidores heterótrofos, al final producimos materia orgánica muerta. Desechos, cadáveres, despojos de ramas, de hojas, etcétera, que van al sustrato, van al fondo al suelo, en el bosque, o van al fondo de un lago, en un ecosistema acuático, ¿no? Y ahí hay toda una red trófica muy compleja también de descomponedores, que son organismos heterótrofos también, consumidores también. Se alimentan de materia orgánica, pero es materia orgánica muerta, ¿vale? Y lo que hacen es alimentarse esa materia orgánica, atienden sus necesidades y finalmente dan como producto final de su actividad lo que no asimilan ellos, lo liberan en el medio ya en forma de sales minerales como amonio, como nitratos, nitritos, fosfatos, sulfatos, que son otra vez materia inorgánica asimilable por las plantas, vuelve a utilizarlo la planta a través de sus raíces con el sol para volver a crear su nueva materia orgánica. Es decir, que realmente las moléculas están metidas en un círculo, digamos, más o menos sin fin, de orgánico, inorgánico, orgánico, inorgánico. Y así es como funciona la naturaleza. Aquí tenéis un dibujito de lo que podría ser una red trófica de consumidores, de descomponedores o de detritívoros. Y fijaros que hay un poco de todo, hay protozoos, hay hongos, hay bacterias, hay ácaros, hay colémbolos, es decir, lo ínfimo de la naturaleza que decía García Lorca, o sea, que importante. Este yo creo que me lo voy a saltar, el siguiente. Es que no lo sé. Es que, no sé si saltármelo, ¿no? Venga, lo cuento muy rápido. La naturaleza nunca recuerda. Esto a mí me sugiere, y no sé si se refería a esto Alberto Caeiro, pero a mí me sugiere lo siguiente. La naturaleza no es cruel. La naturaleza no es ni buena ni mala. En la naturaleza no existe la ética es para los humanos, y solo para los humanos. El león no es cruel por cazar a la gacela, por muy cruel que nos pueda parecer a nosotros, ¿vale? Porque entonces yo diría, vale, pero entonces el león es malo y la gacela es buena. Pues la gacela se come a la hierba, o sea que la gacela es mala y la hierba es buena. Claro, no sé, entonces no podemos emitir, por eso yo las historias que humanizan a los animales o a la naturaleza no me gustan mucho. No me gustan porque están dando una visión muy distorsionada de la naturaleza, con buenos y con malos. Las hienas son malas, porque son malas las hienas, porque son carroñeras. Tienen otra posibilidad de hacer otra cosa. Las hienas han elegido ellas ser carroñeras, no. No, son así porque la selección natural, la evolución las ha hecho así. La naturaleza, la evolución no es cruel, es impasible. Es impasible. ¿Vale? El león caza porque es un depredador, punto, se acabó, es un superdepredador. Y no es ni malo ni bueno, es simplemente que la evolución lo ha llevado por unos vericuetos de filogenia, lo ha llevado hasta ahí, ¿vale? Entonces no podemos juzgar a la naturaleza con la ética que, en mi opinión, sí que debemos de juzgarnos a nosotros, o debemos de regirnos nosotros, pero la ética es para nosotros, ¿eh? Bueno, Alfonsina Storni, poeta chilena, maravillosa, ¿eh? En mi opinión maravillosa, muy directa, muy fuerte, ¿vale? Y Alfonsina Storni tiene un poema, de hecho, que no lo pongo aquí porque no, pero tiene un poema que es Tú me quieres, Alba, que es un poema feminista, que yo si fuera feminista es que no soy feminista, sí soy feminista, pero no de salir a la calle a lucharlo, ¿no? Que a lo mejor también debería, pero yo cogería la poesía de Alfonsina, ¿eh? Pero bueno, no voy a hablar de eso. La zamba esta de Mercedes Sosa, de Alfonsina y el mar, está dedicada a Alfonsina Storni, ¿vale? Que es una maravilla de canción. Y ella habla de las golondrinas, del movimiento migratorio de las golondrinas. Las dulces golondrinas que en invierno se van y que dejan el nido abandonado y solo para cruzar el mar. Oh, pobres golondrinas que se van a buscar, como los emigrantes, a las tierras extrañas, la migaja de pan. Golondrinas, llegaos, golondrinas, venid primaverales con alas de luto, llegaos hasta mí.
Se van a buscar las migajas de pan. Pues efectivamente, a eso van, ¿vale? Allí a la izquierda tenéis un mapa de movimientos migratorios de aves en el continente americano, porque hemos hablado de Alfonsina, que era de Argentina, ¿no? Pero en cualquier parte del mundo las aves hacen movimientos migratorios de miles de kilómetros. Las golondrinas en España, las golondrinas que vienen a España, sabéis que vienen de el África subsahariana. Cruzan un pajarito así, con las alas abiertas así, cruza el Sáhara. Lo cruza, viene de donde venga, cruza el Sáhara y se planta aquí en Albacete. Entonces, claro, es que dicen, madre mía, por Dios, ¿pero cómo pueden hacer eso? Se piensa, esto es muy universal en el reino animal. Los dinosaurios hay indicios claros de que hacían movimientos migratorios también. La mariposa monarca, ¿vale? Los insectos también. La mariposa monarca en América hace un movimiento migratorio de unos 4.000 kilómetros. Una mariposa. Abajo tenéis los ñus, mamíferos, que es la migración mayor que hay en el mundo, en la sabana africana. Y los peces también. Ahí tenéis atunes migrando, pero el salmón que sube a los ríos, etcétera, ¿vale? Las migraciones efectivamente es en busca de esa migaja de pan que dice Alfonsina Storni, ¿no? Es en búsqueda de alimento. Lo único es que la señal que utilizan todas las especies, los animales, para empezar el movimiento migratorio en una dirección o en otra, no es la temperatura, que lo pensaba muchas veces, es la duración del día. La duración del día les está diciendo que se les va a comer de forma, en principio, menos equívoca, que se les va a acabar la comida en ese sitio y se tienen que ir al otro, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el problema? Que con el cambio climático está trastornando los ciclos reproductivos de algunos recursos alimentarios de estos animales migratorios, bien sean plantas o animales. De tal manera que ahora los animales migratorios se están encontrando con que a veces les fallan los recursos, porque cuando llegan a un sitio el cambio climático les ha de para ajustar un poco la disponibilidad de recursos alimenticios. No sé si me he explicado bien, pero vaya, el problema está ahí, ¿vale? Se orienta por el sol, las estrellas, el campo electromagnético. Las golondrinas que vienen al nido de Albacete son siempre la misma pareja de golondrinas. Y cuando fallecen esas golondrinas, quien viene son la descendencia de las golondrinas, de alguno de los hijos que se crió en ese nido. O sea que fijaros la capacidad que tienen de llegar. No sé, es increíble. Los animales migratorios son muy, muy vulnerables en su movimiento migratorio, ¿vale? Porque están muy expuestos a muchos peligros, tienen que encontrar a mitad de camino, tienen que encontrar fragmentos de hábitat natural adecuado para ellos, para repostar en ese viaje de miles de kilómetros, y por eso es que suelen estar protegidos. En España y en Castilla-La Mancha, los animales migratorios en su conjunto están muy protegidos, porque son muy vulnerables. Están muy protegidos, pero luego hay movidas, Por ejemplo, la tórtola europea. La tórtola europea es migratoria, viene en primavera-verano a reproducirse aquí, luego se va a África. Y sabéis que la tórtola europea se caza. Hay vedas porque se ha venido muy abajo la población de tórtola europea en las últimas décadas, pero bueno, hay mucha movida. Yo no es por montar polémica, pero sabéis que, por ejemplo, en el País Vasco hay una forma de caza que es la contrapasa, que cazan la tórtola. Y claro, y lo tienen muy arraigado, con lo cual haya habido mucho follón con el tema legal, con el tema de la contrapasa y tal, pero no es por meter cizaña en el País Vasco, que aquí también, que aquí también queremos cazar la tórtola y dices, pero si es que tórtola europea no hay. Y yo lo puedo decir, yo lo he notado, que ahora se empieza a ver un pequeño repunte, pero hemos pasado años que era muy difícil ver tórtola europea. Cuando yo de chiquillo veía muchas, llegado la primavera y el verano veía muchas. Bueno, Gary Snyder nos habla del antropoceno. Este es un poeta norteamericano, sigue vivo, o sea que es actual, ganó el premio Pulitzer de poesía, el máximo premio en Estados Unidos, en 1975, y él es de la generación Beat. La generación Beat, yo creo que lo sabemos todos, ¿no? Son los artistas hippies, de más o menos, por decirlo así, del movimiento hippie, muy conectados con el movimiento hippie, ¿no? Entonces este hombre pues llevó una vida. Este hombre además fue mucho al Japón y se alimentó mucho de la cultura zen y la llevó también a sus poemas y a su forma de vida. Este es un ambientalista, defiende la naturaleza activamente. Y él escribió un poema, Marinam, que es el nombre de la cabaña donde vivió durante 2 años, que vivió con Jack Kerouac, que era otro exponente importante de la generación Beat.
Y mirad qué bonito el título, Rip Rap and Cold Mountain Poems. Él trabajaba en arreglar caminos, ¿vale? Cuando escribió este poemario. Rip Rap hace referencia o viene a indicarnos, en castellano sería la mampostería de piedra que se utiliza para sujetar los taludes de los caminos, ¿vale? Y bueno, y poemas de la montaña fría o de las montañas frías, ¿no? O sea que, bueno, pues lo escribió en esa época, ¿eh? Y mirad, la primera parte del poema, no sé si leerla entera, no la voy a leer, pero mirad, la primera parte habla del sol, habla de los eucaliptos, habla de los perros que ladran distantes, de los cuervos, del herrerillo, ciprés, yegua, es decir, de un ambiente realmente bucólico que está observando desde la ventana de su cabaña, ¿eh? Y de repente mete un latigazo y mete un cambio completo, ¿no? Que es lo último. Y dice, un suave, continuo rugir viene del valle lejano, de la autopista de 6 carriles, miles y miles de coches o de carros conducen hombres al trabajo. Y dicen, madre mía, que acaba de soltar esto. Estaba en una cosa bucólica, pero al fondo se está oyendo algo que distorsiona, que no. Claro, y es un incesante pasar de coches, ¿no? Yo me fijo alguna vez cuando voy a la estación de trenes y estoy esperando el tren en el ¿cómo se dice? En el hangar, se dice en el andén, eso. En el andén, a veces me fijo en la autovía que pasa por allí, ¿no? Que circunvala Albacete, que va para Madrid en una dirección y para Levante en otra. Y es una pasada la cantidad de coches, si os fijáis o si os habéis fijado, la cantidad de coches que circulan por allí, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hace que pensar, ¿no? Dices, bueno, ¿de qué nos está hablando este hombre? Pues nos está hablando del antropoceno, de alguna manera. Está hablando de ese periodo geológico actual, definido por las señales que la actividad humana está dejando en los ecosistemas del planeta. Mirad, estamos deforestando, estamos desertificando, y estamos contaminando la atmósfera con el calentamiento climático, contaminando ecosistemas por un tubo. Estamos construyendo, claro que esto es Sao Paulo, claro que vamos a dejar una huella geológica en el registro geológico. Ya incluso cuando no existamos, dentro de millones de años, esto seguro que se puede encontrar en los fósiles y en los sedimentos de la Tierra, ¿no? O sea que eso seguro, ¿no? Ese es el antropoceno, ¿no? Y están las carreteras a las que hace referencia, ¿vale? Una cosa muy importante, la ecología no es ecologismo, ¿vale? Para nada, absolutamente no. Tenemos la misma raíz y se confunde mucho. El ecologismo es una sensibilidad que se ha consolidado como movimiento social y como movimiento político, ¿vale? Para defender, para salvaguardar la salud del planeta, ¿no? Del medio ambiente donde tenemos que vivir. Y está fenomenal. La ecología es una ciencia. La ecología es la ciencia que estudia cómo funciona la naturaleza. Y la estudia objetivamente, como tiene que ser toda ciencia, y con un método empírico, objetivamente, es decir, libre de cualquier tendencia, de cualquier sensibilidad, de cualquier pensamiento subjetivo del que la ejerce, del ecólogo o la ecóloga. Lo que pasa es que ecología y ecologismo se nutren, y tiene sentido, porque para hacer un buen ecologismo lo que hay que hacer es desarrollar una buena ecología que dé argumentos sólidos y argumentos veraces al ecologismo, Y eso ha pasado mucho, porque el ecologista de hace años pues era más bien una persona muy entusiasta, a veces un poco exaltada, ¿no? Que defendía la naturaleza a ultranza, pero porque faltaba todavía en España y en conocimiento de qué estaba pasando en la naturaleza. Hoy en día no, hoy en día yo creo que el movimiento ecologista está dotado de un conocimiento también profundo de cómo funciona la naturaleza. Y la mayoría de los argumentos que esgrime son argumentos veraces y argumentos, como diría, pues coherentes, ¿vale? Porque tiene un respaldo científico. La ecología no es ecologismo, pero sí que estudia los impactos de la actividad de los humanos, ¿vale? Las carreteras, ¿no? Que es lo que hace referencia Gary Snyder, ¿no? Son barreras ecológicas, son estructuras lineales y muy largas, que implican que son barreras para la reproducción de muchos animales o de plantas, para que organismos puedan transitar de un sitio a otro, fragmentan el hábitat, fragmentan las poblaciones, ¿vale? O sea que mueren muchos animales. Si vais en bicicleta por las carreteras, es una pasada. En bicicleta ves una cantidad de animales muertos en las cunetas que te quedas un poco diciendo, madre mía, qué barbaridad todos los bichos que mueren aquí en la carretera. Y luego se emiten gases de efecto invernadero, que también hay que estudiar el cambio climático a partir de esas emisiones.
De hecho, en ecología, mirad, pues aquí tenéis un manual de la ecología de carreteras, ¿no? Y aquí hay artículos científicos tratando el tema de cómo afectan a los pequeños mamíferos, etcétera. Vale, termino con Garcilaso de la Vega, ¿eh? Ya, ahora sí que termino, ¿verdad? Vale. Quería terminar con Garcilaso primero porque es el más antiguo, ¿no? Y terminamos con el más antiguo. Del Siglo de Oro, sabéis que Garcilaso fue una figura fundamental en el Siglo de Oro español. Introdujo el Renacimiento italiano en España, hizo poemas pues muy inspirado en el poema que se hacía en Italia. De hecho, fue el que consolidó el soneto y otros poemas, otro tipo de poemas en España, ¿no? Las Eigoglas, entre otras, que son poemas pastoriles, ¿vale? Y son muy bucólicas y son bonitas. Y esta a mí me gusta mucho porque, en fin, nos habla de la biofilia. Mirad, lo leo entero, ¿eh? Corrientes, aguas puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra que por los árboles caminas, torciendo el paso por su verde seno. Yo me vi tan ajeno del grave mal que siento, que de puro contento con vuestra soledad me recreaba, donde con dulce sueño reposaba, o con el pensamiento discurría, por donde no hallaba, sino memorias llenas de alegría. Toma ya, o sea que nos habla de un campo bucólico muy bonito, de prados, de árboles, de hiedra, para luego decir, me aquejaba una pena, un grave mal, que al estar allí en ese campo se me disipa de alguna manera. Es el efecto sanador que tiene la naturaleza para nuestra psique, ¿eh? Y eso lo sabemos todos, lo hemos experimentado todos y está más que estudiado que la naturaleza nos sana. Nos sana porque somos parte de la naturaleza. Mirad, arriba hay un dibujo de lo que podría ser una familia de hombres prehistóricos, de humanos prehistóricos, recolectando en la naturaleza. Nuestra especie, Homo sapiens, apareció hace unos 300.000 años en África y de ahí se extendió al resto del mundo durante miles de años, ¿no? Hemos estado cerca del 90 y mucho % de nuestra historia, cerca de 290.000 años, viviendo en la naturaleza, recolectando y cazando directamente de la naturaleza. Somos naturaleza. Se nos olvida con mucha frecuencia en esta sociedad que vivimos ahora, tan tecnificada y tan materializada, pero es que somos naturaleza, absolutamente, ¿vale? Y lo dice nuestra historia, ¿vale? Hace 10.000 años, en el Neolítico, pues nuestros antepasados desarrollan la agricultura por una serie de cambios climáticos y demás, y la agricultura permite que los humanos se asienten en un territorio. Antes eran pequeños grupos familiares nómadas que iban recolectando por aquí y por allá. Los humanos se asientan en un territorio donde cultivan y se hacen ganaderos también y se desarrollan las grandes civilizaciones. Pero llevamos la biofilia, es esa curiosidad y esa atracción positiva, ese amor, esa querencia que tenemos por la naturaleza, y eso lo llevamos todavía dentro. Es una herencia y es genética, de nuestros antepasados, ¿vale? Porque era muy importante la biofilia para sobrevivir, porque había que interesarse por la naturaleza siempre con conocimiento y con cuidado. Pero claro, para vivir había que saber lo que se podía comer y lo que no, lo que curaba y lo que no curaba, de plantas, por ejemplo, etcétera. Y todo esto se desarrolló a través de la biofilia. Somos parte de ello. Claro, abajo se representa una familia paseando por un bosque precioso, ¿no? Una familia actual. Claro, porque es lo que nos pasa ahora, que nos vamos al monte y decimos, jo, qué día tan precioso he pasado en el monte, ¿no? Con la familia o con quien sea, ¿no? Y me ha quitado el estrés, me ha quitado pues esa pena que tenía Garcilaso de la Vega, ¿no? Si no podéis ir al campo, tenéis un jardín botánico muy interesante así más cerca, o sea que podéis ir ahí, que también es sanador el jardín botánico. Pero vaya, no, hay que ir al campo, ¿eh? Lo que no puede ser es que el jardín botánico sirva para sustituir al campo, ¿no? El jardín botánico es un museo, pero el campo hay que ir. Así es que con esto, y que hay también estudios, sobre la biofilia, hay estudios a tope. Kellert y Edward Osborne Wilson son los padres de la hipótesis de la biofilia. Edward Osborne Wilson es un ecólogo, murió hace un par de años o por ahí. Es un ecólogo referente mundial, es una pasada de estudios. Y ahí hay artículos científicos que van a la ecología, pero van también ya a la psicología, ¿vale? Y bueno, para terminar, pues eso, que la naturaleza es muy compleja, es mucho más que estos animales que a veces vemos o que con frecuencia vemos citados y referenciados en la poesía. Es también la naturaleza, es ese imperceptible engranaje
de lo ínfimo a través del cual funciona la naturaleza. Los procesos ecológicos son intangibles, por eso a lo mejor son menos frecuentes en la ecología, pero se pueden encontrar, os animo a que los busquéis. Y a mí me llama mucho la atención la sensibilidad poética la sensibilidad de los poetas, porque yo creo que tiene una lucidez, incluso llegan a ser visionarios porque perciben cosas con esa sensibilidad que muchas veces pues al humano medio pues se le escapa, ¿no? Y nada, pues os animo a que busquéis la belleza y que busquéis la ecología en la poesía, o lo que queráis. Vaya, muchas gracias por vuestra atención.